Miguel San Martín. No sé si con esta música de Day of the Tiger pues nos lleva a lo que puede hacer Donald Trump o no en los mercados, cómo influye. En cualquier caso, lo vamos a analizar en los próximos minutos con Franco Machiavelli, analista financiero. Franco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Encantado de estar nuevamente aquí con vosotros. Pues ya lo saben, consultas a través del WhatsApp 687-050600, 687-050600, a través de nuestro canal de YouTube o también mediante correo electrónico en oyentes@capitalradio.es. Con las bolsas en euforia hoy en máximos, aunque bueno, en Corea hemos visto recortes, pero ha sido una recogida de beneficios por el 18% que subió el viernes. ¿Cómo ve al mercado? ¿Cómo ves al mercado, Franco? Bueno, podríamos llegar a decir, Miguel, que un tanto convulso, un tanto volátil. Hemos tenido un balance de julio finalmente algo lateral, ¿no? Por lo general, los años presidenciales de Donald Trump suelen arrojar un julio positivo, pero bueno, parece que se antepuso un poco ese ciclo de midterms, ese riesgo geopolítico, esas idas y vueltas constantemente, ese repunte del petróleo, esas dudas del CAPEX en torno a la IA y demás, que tuvimos digamos, un breve adelanto con los últimos earnings, sobre todo de Amazon y de Microsoft, que parece que alegraron un poquito al mercado y eso ayudó un poquito al tono de cierre de mes. Pero bueno, un mes bastante lateral, honestamente, bastante volátil el mes de julio, Miguel. Veremos agosto, porque agosto también tiende a ser un poco débil. Entonces, entramos probablemente en esa ventana un poquito más débil del verano, pero soy optimista de cara al último trimestre de este año. Así que bueno, aprovechando un poco estas, digamos, estas pautas laterales volátiles correctivas, pues para cargar alguna cosa que nos interese en carteras y demás. Buen tono. Vamos a ver ahora si con la apertura del lunes, supuesto alto al fuego que comunicaba Donald Trump este fin de semana, que estamos constantemente así, con idas y vueltas, pues le damos un buen tono a la semana. Así que bueno, SpaceX, que debuta con los earnings esta semana, datos de empleo también tenemos del lado macro. Así que bueno, interesante, una semana más, bastante interesante. Efectivamente, antes de ir a las consultas, comentabas lo de SpaceX, creo que es el jueves, perdón, cuando se va a producir esa, no sé si puedo decir inundación, pero bueno, que después de los últimos recortes que estamos viendo, esa salida de acciones, ¿cómo puede influir un poco en el valor? Buenísima pregunta. Yo creo que es lo que de hecho muchos van a estar viendo. Si no me equivoco, es al martes al cierre de mercado, así que bueno, pues algo de volatilidad vamos a tener. Pero será interesante, sobre todo, Miguel, porque ya hemos sabido que, o hemos visto ya que salió con una valoración extremadamente alta. Es una empresa que no reporta beneficios salvo la línea de cómputo, en este caso, perdón, la línea de Starlink, que es la línea positiva de la línea de negocio. Así que bueno, expectantes, pero bueno, ha tenido un debut un poquito mediocre, vamos a decirlo, y bueno, pues este puede llegar a ser un catalizador que ayude o impulse un poquito y a partir de ahí ver un poco ese desbloqueo de venta de acciones, que recordemos que será también progresivo. En fin, bastante expectativa, bastante expectación, pero habrá que esperar, La tendencia de los earnings es algo que se va evaluando, como digo, con tendencia y no solo con un dato, aunque si el dato este decepciona más de lo que el mercado espera, pues imagínate, si ha tenido ya un debut mediocre, no creo que el mercado tarde mucho en poner en precio lo que vaya a surgir de esta semana, ¿no? Pues ¿te parece? Vamos ya con consultas que Sí. nos han llegado muchas a través del canal de YouTube. Bueno, y en relación con lo que decía yo antes de la caída de Corea del Sur, nos dice, por favor, para el analista, ¿es verdad que SK hynix y Samsung no han subido tanto como las del mismo sector americanas? Y si pueden tener más potencial si sigue el sector al alza. Recordamos que esas dos compañías, pues si no me equivoco, ponderan prácticamente, si no más, el 50% del KOSPI surcoreano, el selectivo de Corea, y claro, cualquier movimiento de ellas pues mueve el indicador pues de una manera tremenda. SK hynix y Samsung, ¿cómo se ven en relación con las competidoras americanas? Bueno, a ver, aquí tenemos un poco de todo. A ver, justo estoy viendo el ADR, puedo poner la otra que era la buena también. Y a ver, un poco de todo, honestamente, Miguel, porque al final creo que lo que hay que destacar aquí, sobre todo, lo comentabas y lo decías muy bien, o sea, es decir, digamos,
cuando identificamos uno de los principales drivers, que es la parte del apalancamiento, todo lo que sube de forma vertical corrige de forma vertical y hay que tener eso en claro. Eso punto uno. Luego punto dos, son compañías algo cíclicas porque el ciclo de sus ventas pues ha tenido un pico espectacular ahora, pero si miramos hacia atrás no hay nada que lo sostenga, ¿vale? Es decir, volatilidad alta por el apalancamiento, algo de la parte de ciclicidad en ese entorno también y un poco de narrativa en sí volátil, como estábamos comentando antes, por todo el ciclo estacional en el cual nos encontramos. ¿Cómo lo están haciendo frente a americanas? Bueno, vamos a estar viendo, ¿no? Porque tenemos también resultados, si no me equivoco, de SanDisk esta semana en compañías de memoria y demás, pero en términos generales estamos viendo todo un asedio de volatilidad en este tipo de valores, en este tipo de sectores. Estamos viendo, de hecho, ahora mismo en pantalla, ETF, estos SK Hynix también con bastante caída, bastante drawdown de más del 50, apoyos en media móvil. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Pero yo estaría haciendo un seguimiento al ETF de Momentum, MTUM, como estamos viendo en pantalla, que también agrupa un poco esto en forma de cestas. Y también estamos en episodios correctivos. Creo que a veces no hay que confundir esos rebotes, ¿no? Que a veces podemos llegar a tener. Fijémonos, tenemos rebotes de casi el 10%, ¿no? En el ETF de Momentum. Pero claro, es un rebote del 10% para a priori seguir marcando máximos y mínimos que son decrecientes, ¿vale? Entonces, si prestamos atención a todo este tipo de pautas, desde el inicio de la pauta correctiva, en todo este tipo de valores, sectores, narrativas en general, seguimos corrigiendo, ¿vale? Es decir, no ha cambiado la tendencia de corto plazo, a largo plazo es alcista, pero habría que ver primero un poco eso, ¿no? Que pautas o señales de que estos episodios correctivos terminen y a partir de ahí, por el simple factor momentum y de arrastre, pueden llegar a seguir siendo interesantes. Hasta que no veamos una salida de aquí, pues de momento seguimos en pauta correctiva en toda esta narrativa. Sí, para los que nos siguen por canal de YouTube, como dice Franco, se ve claramente esa tendencia que es bajista para ese Caja Inix. Con Íñigo Jalón, que no lo he dicho, en la parte técnica, y Jorge Zumeta, nos vamos al WhatsApp, que creo que hay uno de mi tierra, según me han chivado. Buenos días, soy María José de La Rioja. Este mensaje es para el analista. Por favor, les agradecería me podrían analizar EOS Energy. Estoy en pérdidas y necesito saber que me aconsejen, por favor, si no es mucho pedir, que si debo salirme ya o sigo para no perder más. ¿Me lo podrían analizar? Muchas gracias por sus consejos. Que pasen buen día y felicidades por la buena labor que hacen. Feliz verano. Saludos, María José. Gracias, María José, muchas gracias. EOS Energy es una empresa que cotiza en el Nasdaq, está con pérdidas y no sé si tiene muy buena pinta. Bueno, a ver, realmente te diría, Miguel, que ha tenido un comienzo de año un poco de aquella manera, ¿no? Decíamos antes en todo el tema de SK Hynix, Momentum y demás, por aclarar todo ese ciclo bajista de tendencia del mes de julio, ¿vale? Todo lo anterior pues se venía siendo bastante alcista. Del lado de EOS Energy, pues ¿qué tenemos? Pues desde donde estoy marcando más o menos línea vertical, que es básicamente para marcar el inicio de año, pues estamos viendo un drawdown bastante importante, ¿vale? De alrededor de una caída del 80%, que no, digamos, que no es poca cosa. Más allá de eso, sí que es cierto que más o menos en el momento actual quizá nos podemos encontrar con algunos soportes intermedios. Estamos hablando un poco de la zona de 3,8, 4, entre 3 y 4 más o menos dólares por acción. Pues tendría una primera zona de prueba, de testeo, de soporte, ¿no? Pero bueno, realmente si prestamos atención a todo el comportamiento histórico, digamos que tiene el valor, no tiene mucha data fit en ese aspecto, no tiene tampoco tantos años detrás, pero bueno, viene algo lateral, es decir, desde la salida más o menos a bolsa marcó unos saltos en 34 que no ha vuelto a superar, el siguiente soporte estaría ya en zona bastante baja, 0,8, pero de momento tenemos un poco esa primera prueba, esa primera zona de soporte para ver si aguantamos un poco amortiguar esa caída del 80% que lleva en este año, así que por el lado técnico mínimamente eso, luego habría ya que investigar un poquito en cuanto a análisis fundamental, modelo de negocio y contabilidad, pero de momento digamos que en la primera prueba, el primer testeo es este soporte intermedio pues ubicado, como comentábamos, en zona de 4 y demás. Un eventual rebote, pues a lo mejor con que nos lleve más o menos a zonas de media móvil de 200 gráfico diario, que esto es más o menos cotización en niveles de 8 dólares por acción, pues genial, pero empezaríamos a ser un poquito más optimistas siempre y cuando rompamos los altos previos a este año, que están ubicados en 19. A partir de ahí ya empezaríamos a mirarlo con buenos ojos. De momento lo que estaríamos viendo pues esa fase un poquito lateral bajista en el medio de ese drawdown
breakdown que comentamos, ¿no? Así que zona de 4 es la más importante a vigilar en el entorno Claro, actual. nos dijo en cuanto estaba, en cuanto había entrado, en cuanto Ya, a las pérdidas, pero exacto. fíjate los sesgos de la gente que muchos inversores pues nos da más miedo ver cuando estamos ganando mucho y cuando estamos Sí, perdiendo, vamos a ver vamos a aguantar a ver si se recupera sí. y al final eso que recomendéis siempre de los stop loss pues no se aplica como se debería muchas veces. Ujú. Totalmente, Pero totalmente. bueno, ese es el carácter humano. Vamos, hemos escuchado un WhatsApp, hemos ido a YouTube, vamos con una consulta a través del correo electrónico. Nos dice, buenos días, quisiera que analizasen SACIR. Estoy dentro y lleva un tiempo entre 4,50 y 4,80, un valor de la bolsa española como es SACIR, que publicó resultados Ujú. la semana pasada. Ujú. Sí, correcto. Está un poquito, sí, exacto. Está un poquito rondando esos 4 con algo, 4,8. Entiendo el comentario del oyente en este caso, pero yo no perdería de vista la dinámica del precio que hace que se mantenga en esos niveles. Es decir, si fuese una dinámica de lateralidad, una dinámica de venir cayendo y ahora se está estancando, pues estaríamos hablando de un valor un poco débil. No es el caso, honestamente, Miguel. O sea, si prestamos atención, vemos máximos y mínimos con bastante claridad. Lo que ocurre, y esto es un factor, digamos, puramente visual, que no es lo mismo episodios donde sube más, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, a episodios en los cuales sube, pero de forma más lenta, que es un poco este último tramo que estamos viendo ahora, pero de subir sube, simplemente que sube pues un poco más lento, podríamos llegar a decir. Por vigilar niveles, así de relevancia y de forma rápida, la media móvil, esta es la media móvil de 200 periodos exponencial en gráfico de 4 horas. Y si prestamos atención, especialmente desde, bueno, yo tenía aquí más análisis de otros consultorios con Capital, pero desde que salió más o menos de la resistencia, que estaba más o menos ubicada en 3,5 y demás, pues ha mantenido una tendencia bastante saludable de máximos y mínimos crecientes. Y lo que decía antes, media móvil en gráfico de 4 horas, pues es un poco el apoyo más inmediato y el que ha venido respetando más, pues más o menos desde octubre, más o menos del año pasado. Siempre que ha testeado estos niveles, pues ha continuado subiendo y no ha perdido un poco esa dinámica. Así que iría vigilando, digamos, esta última tendencia de máximos y mínimos crecientes, y siempre y cuando no perdamos pues el soporte ubicado en 4,6, pues de momento seríamos optimistas, ya que el último alto que vemos superó el alto previo, y eso al final pues lo que marca es simplemente una dinámica, como decía antes, de máximos y mínimos crecientes. Así que bueno, buen tono, buen aspecto, 4,6, el nivel clave a vigilar para no perder. Tenemos muchísimas consultas a través también del canal. Están comentando eso, que lo que decíamos que el Kospi es una montaña rusa. Y luego nos preguntan, buenos días, me gustaría un análisis de Barrick Mining, si es posible. Gracias por el nombre. Pues evidentemente parece una minera. Sí, correcto. Las mineras están en niveles relativamente atractivos. Y esto es curioso, ¿no, Miguel? Porque es un poco, bueno, similar a lo que estábamos diciendo antes. A veces el sesgo humano siempre hace que todo nos llame la atención cuando no para de subir, cuando están máximos, cuando sube de forma vertical. Fue el caso de las mineras junto con el superciclo del oro que estuvimos viendo, ¿no? O sea, Sí. al final, pues, por el efecto propio correlación, pues, generó un montón de oportunidades también en ETFs como GDX y demás. Pues en Barrick, en este caso, tuvo una dinámica similar. ¿Qué estamos viendo en la actualidad y por qué a priori me llama un poquito la atención? De esto dependemos de la Reserva Federal, y sé que va a sonar rarísimo, pero al final el oro también compite contra los tipos reales positivos. Cuanto el mercado más descuente tipos reales positivos en mayor magnitud, pues más penaliza el oro, y eso también penaliza por forma, digamos, colateral a mineras. Si por lo que sea viésemos un viento a favor de menor subida de tipos o lo que sea que hiciese valorar un poquito más a un rebote en el oro, pues el rebote en las mineras también estaría como protagonista. De momento estamos en un ciclo correctivo también tras el superciclo que estaba comentando antes. Más o menos tenemos un drawdown del entorno del 33%, pero viene de superar también máximos. O sea, la tendencia de fondo, vamos a decirlo así, es bastante positiva. Ya lo estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, en donde nos encontramos ahora básicamente es, como decía, en este ciclo, pequeñito ciclo correctivo, con lo cual yo iría vigilando un poco zonas de techo, ¿vale? Porque las zonas de techo pueden llegar a ser indicativo de que termina la pauta bajista. De momento estamos un poquito lejos de eso, así que veríamos eventuales roturas en 55 más o menos para empezar a valorar un posicionamiento más expansivo, ¿no? Al terminar pues este ciclo
ciclo, como decimos, este pequeñito ciclo correctivo tras un gran rally. Así que nivel 54 sería clave vigilar con esos catalizadores de fondo, tipo reales positivos, el oro, la Fed y demás. Pues ahí está la respuesta a Barrick Mining y nos toca ahora volver al WhatsApp, a ver qué nota nos han dejado, por qué empresa nos preguntan. Hola, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntar al analista por Alphabet, que las tengo con un 10% de pérdidas, a pesar de las últimas subidas de 6,80, creo que es así, por ciento que subió el viernes. Pero quisiera que me analizase porque la verdad que estoy ahí que no sé qué hacer con ellas. Pues nada más que eso era. Muchísimas gracias. Pues gracias no se ha dicho nombre, gracias a nuestra oyente. Alphabet, la matriz de Google. Bueno, yo lo que intuyo, según lo que comentaba el oyente, es que probablemente haya entrado en la zona de altos, Sí. porque me dio más o menos un menos 10 hasta el precio actual, aunque bueno, en preapertura creo que estará subiendo luego. A ver, hay que identificar aquí un par de cosas, ¿no, Miguel? Es decir, primero, claro, nadie tiene culpa, al final de entrar en el máximos, el precio podría haber seguido subiendo, pero a veces pues esa ley de Murphy, ¿no? Entramos en un valor fuerte y demás y justo nos comemos pues una pauta correctiva. A ver, y aquí hay que ser, yo creo, bastante neutros analizando, y a veces tenemos un sesgo de miramos un valor de una forma condicionados por el punto de entrada que tenemos en ese valor, Claro. ¿no? Pero vamos a imaginarnos que no tengo ningún punto de entrada y yo observo un poco esta caída que hemos estado viendo en Alphabet y no ha cambiado primero su tendencia. El castigo vino un poco por lo que decíamos, digamos, al principio del consultorio, esa narrativa del CAPEX y demás, pero es una, digamos, por no enrollarme mucho en el modelo de negocio fundamental y demás, es una empresa en la cual yo en particular pues sigo invertido, sigo confiando mucho, y esta pauta correctiva que hemos estado viendo pues no deteriora en exceso nada, O sea, hay que tener en cuenta que Google subió más o menos un 40%, que es que se dice pronto, porque es una compañía que el market cap es de trillions, ¿de acuerdo? Si subió más de un 40% en 38 días, ¿de acuerdo? Y luego hemos estado viendo pues una pauta correctiva en el entorno del 20. No ha cambiado nada de fondo. Yo estoy vigilando específicamente niveles de 300, a esto le solemos llamar niveles de demanda, zonas de demanda que son los últimos mínimos generadores de nuevos máximos, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que va marcando siempre pues el estilo de tendencia alcista. Nada de esto se ha roto, así que siempre y cuando no perdamos el nivel de 300, seguiré siendo optimista a corto plazo, y siempre y cuando no perdamos, digamos, el nivel de 220 a muy largo plazo, pues esto de momento sigue siendo algo saludable. Más allá de eso, vigilaría de forma un poquito más inmediata, a ver si se anima hoy, con el parón también del alto al fuego, la caída del 7% del petróleo, que a lo mejor dota de un poquito de optimismo al mercado, pero seríamos un pelín más optimistas si rompemos pues la zona de 360, que es un poco pues el techo de toda esta pauta correctiva en la cual se ha encontrado. Pero vamos, no cambia nada en Alphabet, un poquito castigada por la narrativa en ese aspecto, pero sigue teniendo, digamos, un muy buen rendimiento y muy buenos números, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué hacemos, Franco, con ese trillón, ese billón de dólares de CAPEX en inteligencia artificial de las compañías? ¿Confiamos? ¿Tememos? Bueno, últimamente se está haciendo, no, o sea, bueno, no viral, porque en el fondo tampoco es que es algo viral, algo normal, y esto lo habrás visto también, Miguel, todos los gráficos de los CDS, ¿no? Sí. De los Credit Default Swap, de esas coberturas contra el impago de este tipo de compañías, y la gente como que se echa las manos al aire, ¿no? Es como, ¡guau! Está subiendo los CDS. Bueno, es que es normal. Es un sentimiento de mercado el CDS, ¿no? Claro. O sea, sube la deuda, no me das mucha claridad en exceso, ojo, sobre el retorno de ese CAPEX a corto plazo. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues me cubro por si acaso. Pero en definitiva la respuesta sería, Miguel, un poquito de spoiler que hemos podido estar viendo en Amazon y en Microsoft, que fueron de las que ya empiezan a demostrar algo en ese aspecto, y de la que entremos un poco en ese nuevo ciclo, en esa nueva narrativa de que poco a poco ya empiezan a demostrar monetización del CAPEX. Todo este temor se disipa y entraríamos en un nuevo superciclo de 7 magníficas bajo mi punto de vista. Así que bueno, habría que confiar en ese aspecto, seguir confiando, pero vamos, yo creo que están construyendo el moat, ese foso defensivo de futuro, y a veces se paga con incertidumbre a corto plazo. Vamos a seguir con cuestiones que nos han llegado. Ahora nos toca el correo electrónico. Nos dice Encarna: buenos días desde Murcia. Un análisis de Arcelor con un 50% de ganancias ya. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, pues nos vamos a ArcelorMittal. Yo creo que tenía por aquí los tickers, que me salen siempre muchas bolsas. Sí, claro, Arcelor en ese sentido cotiza en
en varios mercados. Tenemos ArcelorMittal, fíjate, hoy subiendo un 3,13%, 62,54. Ahora mismo Sí, Arcelor, y nos decía que está ganando un eso es. 50%. Vale, no sé si estoy teniendo el bueno, creo que sí, pero bueno, lo tendríamos más o menos en zona de max. ¿En cuánto me habías dicho, Miguel? A ver, Perdona, porque a ahora lo mejor no mismo estoy viendo el... Arcelor está ahora mismo en 62,38, sube un Vale, pues sí, lo 2,87%. tenemos. Vale, lo tenemos por aquí. Bueno, muy buen avance en términos técnicos cuando nos encontramos ante este tipo de pautas, que son pautas un tanto curiosas porque tenemos presión por el lado de los mínimos, que son crecientes, y tenemos un poco de presión por el lado de máximos, que están como comprimidos, ¿no? Es decir, que no logra romper máximos como señalábamos en pantalla. Esto, lejos de ser algo preocupante o algo negativo, tiende a ser algo bueno. Lo clásico en análisis técnico se suelen llamar figuras o pautas de continuación. Por lo tanto, cuando vemos algo de presión en altos, pero que los mínimos van siendo cada vez más crecientes, pues a priori podríamos llegar a ser optimistas en este caso con el valor, siempre y cuando no perdamos en términos técnicos pues un poco los niveles de los últimos mínimos crecientes, ¿no? Si ponemos gráfico de 4 horas veremos este tipo de confluencias de soporte, Ajá. media móvil, línea tendencial y demás, y además parece que está subiendo un poquito más animada, así que bueno, vamos a ver si vemos un incremento de volumen eventualmente por encima de la media a la rotura del nivel clave de 63, 64, pues a priori esto serían pautas de continuación y básicamente sería pues lo que comentamos, un seguimiento del actual ciclo alcista en el que se encuentra. Así que bueno, buen tono, buen aspecto. Esperemos una salida de estos niveles a partir de ahí con volumen para continuar con esa expansión en ese sentido. ArcelorMittal muchas veces, si ves el día a día, están esos picos que un día te sube mucho, otro día te baja mucho. Sí. Es un valor con ese que da sustos. Bueno, volvemos al YouTube y nos pregunta Ramón, pero bueno, como son dos valores, ya hay mucho y queda poco tiempo, que elija Franco, le digo. ¿A qué precio se puede entrar? ¿En Mapfre o en Unicaja? ¿Con cuál lo vamos? Vale, vamos a verlo de forma súper breve para ver la que tenga mejor aspecto, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la comentamos y lo tenemos. A ver, Unicaja está en máximos, la parte de Mapfre también, bueno, pero veo más estructural Mapfre, así que bueno, si al oyente no le importa, pues comentamos Mapfre en ese aspecto, que cuando digo más estructural me refiero a que no sube de forma tan vertical como ha estado subiendo Unicaja y a veces eso eventualmente se traduce en una mejor dinámica de comportamiento. Claro, cuando nos vamos a ver al gráfico diario, vamos a ver lo que solemos llamar pautas de aceleración. Es decir, cuando un propio canal alcista es roto al alza, es decir, cuando el precio rompe al alza, algo propiamente alcista, ¿no? Eso suele ser pautas de aceleración que lo que señalan es pues una subida más acelerada, que sube más rápido de lo que subía anteriormente. Vemos que en el momento de la rotura, más o menos, ubicada en 3,6 el nivel clave, cuando rompió estos niveles al alza de este canal alcista, luego tomó algo de apoyo en esos anteriores techos transformados ahora en suelos a la inversa, junto con confluencia media móvil. Entonces, a partir de ahí lo que hemos estado viendo es un poco pues el último canal alcista más inmediato, pautas en este caso secundarias, un poquito más de corto plazo, que de momento parece que las aguanta relativamente bien. Entonces, estaríamos vigilando un poco los niveles de 4,2 porque son techos anteriores transformados en suelos en la actualidad a medio plazo. Así que bueno, y estamos muy cerquita además de esos niveles, así que bueno, siempre y cuando ¿Podría ser un precio por ahí? ese nivel, sí, claro, 4,2, siempre y cuando no lo perdamos, pues muy buen aspecto. Así que bueno, de momento pues seguimos un poquito en esa pauta alcista, 4,2, muy cerquita de ese soporte, siempre y cuando no lo perdamos, pues genial. Pues yo creo que vamos ya casi antes del minuto de oro, con la última cuestión por WhatsApp. Dale, Íñigo. Buenos días, Franco y Miguel. Lo primero de todo, muchas gracias y felicidades por el programa. Estoy preparando mis primeras inversiones en bolsa y había pensado en dos ETFs. Uno en el SP500 de la casa Vanguard, con bastante buena pinta, y luego otro en materias primas, pero no estoy encontrando ninguno que me convenza. ¿Podría el analista recomendarme algún ETF de materias primas? O si, en su defecto, si no fuera un buen sector, algún otro ETF con seguridad para poder invertir en largo plazo. Gracias. Ok, pues vamos a ello, Miguel. Por lo del SP, pues me parece bien, ¿vale? Es algo que sobre todo tiene que tener, en este caso, le mandamos un saludo a Íñigo, pues tiene que tener evidentemente una visión largoplacista, ¿no? Si nos vamos a exponer al SP en narrativas actuales y demás. Más allá de eso, si lo quiere tener en cuenta, RSP, que es el SP500 con igualdad de peso en compañías, que lo ha estado haciendo mejor, en este caso, que el SP tradicional. Por el lado de ETFs, en este caso, de commodities,
a veces podemos exponernos a una cesta demasiado diversificada cuando son commodities al uso en el término más amplio, o centrarnos un poquito más de forma específica, ¿no? No es lo mismo un ETF de uranio, no es lo mismo un ETF de energía puramente y demás. Yo el que estoy vigilando, por si le llama la atención a Íñigo y le quiere echar un vistazo, es el XLE de State Street, que parece un poquito que también con esos repuntes del crudo y demás, pues estaría a puntito en este caso de romper esa pauta correctiva en zona de 58 en el ETF XLE, que para ser operado en Europa es XLE y una S al final para que tenga matrícula UCITS. Pero tengamos en cuenta que esta exposición a energía contiene mucho de repunte de petróleo. O sea, si ahora el petróleo entramos en una dinámica positiva y empieza a desplomarse, esto puede arrastrar un poco a la baja el sector energético. Pero si mantenemos estructuralmente exposición a largo plazo por el tema de la IA, demanda de energía y demás, que es algo obvio y que todos sabemos, pues está interesante mantenerlo un poco como esa exposición táctica defensiva por un lado y a favor de la narrativa dominante de la IA. Así que bueno, XLE por si lo quiere tener en cuenta. Pues apuntado queda. Nos vamos ya al minuto de oro. Pues, Franco Machiavelli. Pues tenemos, es una combinación. Dale. Es una combinación, Miguel, en este aspecto, un poquito defensivo y un poquito más ofensivo. Me gusta XLF, me gusta sector financiero en Estados Unidos. Zonas de 56, si no las perdemos, genial. Si no perdemos 55, maravilloso. Por el lado defensivo, XLF, sector, en este caso, financiero en Estados Unidos. Y por otro lado, Meta, muy castigada, pero sigo confiando en ella tras los últimos earnings. Apoyos en media móvil semanal de largo plazo. Así que, bueno, me llama la atención un poquito esas dos. Meta para cargar un poquito más, en mi opinión personal, y XLF para tener un poquito de esa exposición un poquito más defensiva en el entorno actual y en esta ventana un poquito más débil, un poquito más volátil que vamos a tener en este verano. 2 por el precio de 1. Ahí está, el minuto de Franco Machiavelli con esas dos compañías, XLF y Meta. Pues Franco, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, por responder las cuestiones. Han quedado muchísimas fuera. Que tenga un buen día, feliz sesión y a ver si nos vemos próximamente. Un abrazo. Seguro que sí, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.